engloba a todos aquellos dolores que se localizan en la cabeza, o en la bóveda craneal, también entendido como bóveda craneal, que es lo que estamos observando en la diapositiva. Quedan por fuera dolores linguales y faringios, y es una de las causas más frecuentes de incapacidad social, laboral y familiar. Esto lo pongo porque normalmente es un síntoma que es bastante subestimado, que muchas veces, digamos, se subestima al paciente, de que está fingiendo, y en realidad el que padece de esto en forma crónica o que tiene una enfermedad donde las cefaleas primarias son recurrentes, realmente lo sufre en el día a día, en su vida laboral, y bueno, es una causa de discapacidad muy importante. Los motivos de consulta, voy al paciente en los términos locales, les van a referir que les dan unas picadas o que les duele el cerebro, y esas son las terminologías regionales que aprendí. Y cuando a ustedes se les presenta en la consulta o en la urgencia un paciente, tienen que tener en la cabeza estas tres posibilidades. Que el paciente tenga una cefalea primaria, que puede ser tipo migrañosa, tensional, alguna de las trigémino autonómicas o algunas otras que ahora vamos a profundizar. Puede ser una cefalea secundaria. En general, cuando el paciente tiene más de 50, 60 años y debuta con una cefalea, ahí uno más se inclinaría a pensar que más que es un inicio de una migraña, uno empezaría a pensar que es probable más que tenga una cefalea secundaria, que puede ser secundaria a traumatismos, a trastornos vasculares, a secuelas vasculares, a suspensión o administración de alguna medicación o alguna sustancia, infecciones, a trastornos hidroelectrolíticos o a veces también trastornos psiquiátricos. También están las neuropatías craneales dolorosas y otras algias faciales, que son también dolores recurrentes, donde el paciente ya tiene una predisposición en el tiempo y que son muy estereotipados, muy regionalizados y muy específicos. Bueno, las cefaleas primarias, que en realidad sí son las que manejan todo. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Les pido el favor que apaguen, por favor. ¿Quién tiene el micrófono? Salvo que quieras una pregunta. Mira, Orozco Paola. Eso. Ahí estamos. Bueno, las cefaleas primarias sí son las que finalmente manejan los neurólogos. Son los dolores que no se relacionan a causas estructurales secundarias, como puede ser que el paciente tenga un tumor o que haya tenido un traumatismo craneoencefálico, una meningitis, una hemorragia o un absceso. Cada cefalea primaria tiene una semiología y una característica de dolor particular, que es lo que les va a ayudar a hacer el diagnóstico, porque tienen la particularidad que no tienen alteraciones de relevancia en el examen neurológico y tampoco en las neuroimágenes. Las cefaleas primarias tienen neuroimágenes normales. Entonces el diagnóstico finalmente lo van a hacer con un adecuado interrogatorio y excluyendo otras causas que puedan explicar esos síntomas, y eso se hace en algún momento de toda la vida de ese paciente, pedir una imagen para excluir las patologías secundarias. Todavía no tenemos biomarcadores, se está trabajando en eso, para que existan biomarcadores específicos para poder definir un tipo u otro tipo de cefalea primaria, pero bueno, todavía no contamos con eso, pero hacia allá va el futuro. La más común de las cefaleas primarias es la migraña. Si se dan cuenta, en este gráfico que yo les vengo presentando reiteradamente, la migraña es la patología neurológica que ocupa el segundo o el primer lugar en lo que es carga de discapacidad, en años de discapacidad vividos. Entonces, para que una patología sea grave, eso. Para considerar que una patología genera discapacidad. Doctora, la silenciaron. Claro, la idea es que cada uno revise su micrófono y se den cuenta que si están o no, así no se nos puede... Ahí sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjense que la migraña ocupa el segundo lugar debajo de la enfermedad cerebrovascular, para que tengan en cuenta el impacto como patología que tiene, ¿sí? En cambio, la cefalea tensional, acá en la zona Caribe, ocupa un quinto o sexto lugar. En otros países hasta el 10º lugar. O sea que no es tan frecuente, ni genera tanta discapacidad. Porque el ataque migrañoso suele ser de mayor severidad. Entonces, muchas veces obliga que el paciente tiene que quedar en casa
acostado hasta ver que se le pase la crisis. Entonces, no solo las patologías son importantes por la mortalidad, ¿sí? Tienen que pensar en eso. También es importante prestar atención a aquellas patologías que son prevalentes y que generan años de discapacidad para la persona que lo padece. Si hay alguno migrañoso acá en el auditorio, seguramente está entendiendo lo que yo estoy diciendo porque lo sufre en carne propia, en el día a día o mensualmente. Bueno, como les dije, al ser una patología que no tiene alteraciones al examen neurológico y tampoco las neuroimágenes, la anamnesis va a ser fundamental para poder establecer qué tipo de cefalea tiene mi paciente. Entonces es importante empezar por el tiempo, cuándo fue la primera crisis, cuál es el horario de aparición de la crisis, cada cuánto aparecen. Eso para establecer el tratamiento finalmente que le vamos a dejar, porque muchas veces si es muy esporádica solamente vamos a hacer tratamiento para el ataque. Ahora, si es ya muy frecuente o ocurre en forma regular, vamos a utilizar un tratamiento preventivo que se llama. La duración de las crisis también es importante. En general, las crisis migrañosas suelen ser más prolongadas que de otro tipo de cefaleas. Si duran segundos, minutos o alrededor de horas, eso también me va a orientar a qué tipo de cefalea primaria tiene el paciente. ¿Dónde inicia el dolor? Se le puede decir que señale con el dedo, señale con la mano la parte donde inicia el dolor. Recuerden que si es hemicrania nos vamos a orientar más hacia algo tipo migrañoso o hacia las trigémino-autonómicas, que también suelen ser hemicranias. Ahora, si es holocrania, vamos a pensar más en algo tipo tensional. Y también si lo siente como un dolor superficial o profundo. Las características del dolor puede ser punzante, opresivo, tipo puntada, terebrante, pulsátil, que es la característica que siempre le atribuyen más bien a la migraña. La intensidad, yo ahí utilizo la escala analógica del dolor, ¿sí? Bueno, si es alguien que está alfabetizado, tiene nivel intelectual elevado, le pueden preguntar, ¿es leve, moderado, severa? Y si no, siempre es útil pedirles que les digan de 1 a 10, siendo 10 el peor dolor de toda su vida, con cuánto califican el dolor. Eso les sirve para el seguimiento después una vez que instauran un tratamiento para ver si tiene efectividad o no. También es importante preguntar qué síntomas asociados tiene, si tiene náuseas o vómitos, fotoisonofobia, nos orientan más hacia una migraña. La tensional puede tener solo náuseas por ahí. La rinorrea, el ojo rojo, la inyección conjuntival se da en las como es en las trigémino-autonómicas, en la cefalea en racimos, por ejemplo, o en la migraña paroxística. Y por último, si hay factores que influyen, si hay precipitantes, agravantes o situaciones que alivian el dolor. Dentro de los precipitantes puede haber algún tipo de alimentos, bebidas, de realizar ejercicio, por ejemplo, el tomar gaseosas, comer comidas con alto contenido de grasas, el alcohol pueden desencadenar una crisis migrañosa, el ejercicio también agrava por ahí el dolor de la cefalea tipo migraña, los ruidos, la luz, olores intensos. Eso también les va a ayudar para después hacer el manejo terapéutico, pues si el paciente tiene identificados cuáles son los desencadenantes del dolor, a ustedes les permite trabajar para que el paciente no se exponga a esas situaciones que le van a desencadenar la crisis. Lo mismo, si hay agravantes o aliviantes, bueno, se agrava con el movimiento, con el ruido, con la luz, que el paciente evite exponerse a eso, y si se alivia eso con el frío, con la compresión local, con la quietud o con el sueño, le dicen al paciente que tiene que tratar de mantener esas situaciones, ¿sí? La migraña mejora con el sueño, por ejemplo. ¿Alguna duda hasta acá? No, doc. Ok, recuerden este cuadrito, traten de internalizarlo, está en el libro, o sea, no está así armado como yo lo armé, pero sí lo tienen, digamos, desarrollado. Y la idea es que esto lo tengan muy claro porque ya les dije, la cefalea es uno de los motivos de consulta más frecuentes en la urgencia, en la consulta, entonces siempre de esto no van a zafar. Con respecto al examen neurológico, siempre hay que hacerlo en forma completa, si bien si ustedes están sospechando una cefalea primaria, obviamente no va a haber ninguna alteración. Es importante analizar bien con detalle los pares craneales, la sensibilidad del trigémino, ¿sí? Palpar las zonas dolorosas y evaluar si el paciente tiene signos meningios, porque si tiene una cefalea secundaria asociada a una meningitis o a una hemorragia subaracnoidea, recuerden que los signos meningios pueden estar positivos, que tienen poca sensibilidad pero mucha especificidad para estas patologías que obligan a actuar rápido porque son emergencias neurológicas.
Bueno, con respecto a la migraña, se divide en 4 grupos. Está la migraña sin aura, la migraña con aura, la crónica y las complicaciones, que son el estado migrañoso, la aura persistente sin cefalea, el infarto migrañoso y las convulsiones desencadenadas por la migraña. Se estableció la última clasificación que estableció la Asociación Internacional de Cefaleas. Es uno de los motivos más frecuentes de consulta en neurología, como ya le vimos en el esquema, es una de las patologías que más discapacidad genera a nivel mundial, en forma global en los distintos países del mundo, de una prevalencia del 12 al 16%, con una predominancia en el sexo femenino. Suele haber carga familiar, ¿sí? Hay ciertos genes que se heredan que favorecen la predisposición a tener migraña. En general inicia en la adolescencia, pero el pico de incidencia es entre la segunda y la tercera década de la vida, y 1/3 de estos pacientes van a sufrir la que es la migraña con aura, que es la que nos obliga a estudiarlo más en profundidad, por los diagnósticos diferenciales que pueden surgir, ¿sí? Como puede ser un ataque isquémico transitorio, una crisis epiléptica de inicio focal. Esta es más común en los hombres, y algunos factores de riesgo que se identificaron para tener migrañas, que el paciente tenga baja escolaridad, alta carga laboral o que tenga cefalea tipo tensión previamente. La fisiopatología ha ido cambiando el estudio durante los años, a lo largo de los años. En los últimos 5 años se ha avanzado mucho en entender fisiopatológicamente qué es lo que ocurre, y en general se entiende que en la migraña hay circuitos patológicos que involucran neurotransmisores y a los vasos cerebrales, ¿sí? El paciente nace con una alteración en la excitabilidad cerebral, eso activa las fibras trigeminales y eso modifica la pared de los vasos sanguíneos extra e intracraneales, produciéndose vasodilatación, inflamación de los vasos de las meninges, y se liberan neuropéptidos que generan el dolor, entre ellos el péptido asociado al gel de la calcitonina, que eso es un hallazgo bastante reciente, la sustancia P y bradicimina. Esto lo digo porque las terapias más novedosas para el tratamiento preventivo de la migraña están dirigidas a bloquear el gen del péptido asociado al receptor de la calcitonina, ¿sí? Hay anticuerpos monoclonales que ya están acá en Colombia, todavía no con mucha disponibilidad, pero ya están iniciándose, entonces el futuro va hacia allá. Y esto finalmente genera señales de dolor nociceptivas hacia el sistema nervioso central, al núcleo caudal del quinto par y el tálamo, y así se cierra ese circuito anómalo que es el que termina generando la crisis migrañosa. Con respecto al aura, el fenómeno de aura se ocurre cuando hay una depresión cortical propagada, hay un hipoflujo regional en el área donde se generan los síntomas, que puede ser occipital si va a dar síntomas visuales, parietal si va a dar síntomas sensitivos como parestesias, y en el área motora primaria, a nivel frontal, si por ahí puede dar algún síntoma motor como manifestación. Entonces esto a modo de esquema, ¿sí? Ahí se ve cómo es el circuito anómalo con el que nacen estos pacientes. A nivel de la corteza cerebral hay una desinhibición central, hay una estimulación trigeminovascular que estimula finalmente los nervios de las meninges, se activa el sistema trigeminovascular, se liberan estos neuropéptidos, ¿sí? Donde está también el péptido asociado al gen de la calcitonina, que es uno de los actores principales. Eso activa a nivel del tronco cerebral el núcleo caudal del trigémino, que provoca que se genere la señal nociceptiva que se va a captar a nivel del tálamo, ¿sí? Y finalmente ahí se cierra el circuito de dolor. La migraña sin aura, para que podamos diagnosticar, el paciente por lo menos debe haber sufrido 5 ataques que duren entre 48 y 72 horas, eso sin haber sido tratados, ¿no es cierto? Que duren así espontáneamente y que tenga al menos 2 de estas características, que sea unilateral, pulsátil, moderada, severa, que empeore con el movimiento o la actividad física, y al menos 2 de los siguientes, que tengan náuseas y o vómitos, foto y o sonofobia. Y que no haya una mejor explicación para estos síntomas, ¿sí? Es decir, que no haya algo subyacente, por eso la neuroimagen siempre va a ser importante para descartar causas de cefalea secundarias. La migraña con aura, las características del dolor van a ser exactamente las mismas, pero va a estar precedido muchas veces, aunque no siempre, porque el paciente que sufre migraña con aura no siempre los ataques van a estar precedidos del aura. Puede tener con y sin aura a lo largo de su vida, y a veces puede tener incluso el aura sin dolor. Eso puede pasar a lo largo de toda su enfermedad.
Entonces, que tenga las crisis de migraña tal cual como las vimos recién, pero a su vez que uno o más de esos ataques puedan tener síntomas visuales, sensitivos o trastornos en el lenguaje, que son las más frecuentes, ¿sí? Aunque también hay algunas migrañas con auras que se caracterizan por tener síntomas motores del tronco cerebral o retinianos, ¿sí? Además, la progresión tiene que ser gradual de los síntomas. El aura tiene que durar más de 5 minutos, o en general entre 5 minutos y 1 hora. Ya si dura más tiempo, tengo que empezar a pensar que puede ser que está haciendo una ACV el paciente. Y que no haya otra explicación mejor para esos síntomas que tiene el paciente. Siempre el primer ataque de aura les va a obligar a descartar enfermedad cerebrovascular y tengan en cuenta que la migraña con aura per se es un factor de riesgo cerebrovascular. Los pacientes que sufren migraña con aura es como si fueran hipertensos, por ejemplo, es tener un factor de riesgo para poder tener una enfermedad cerebrovascular en algún momento de la vida. Y la migraña crónica se establece cuando el paciente sufre más de 15 días al mes durante 3 meses de las crisis que pueden ser con o sin aura, como las que vimos recién, o en un periodo de 8 o más días al mes, por más de 3 meses, que tengan los criterios de migraña con y sin aura, y que eso sea libre con triptano por derivados ergóticos, ¿sí? Y que no haya siempre una mejor explicación para esto. Es importante tener en cuenta esta variabilidad temporal o este punto de inflexión temporal, porque es el que les va a definir a ustedes. Los pacientes que sufren migraña episódica y crónica son los que van a ser candidatos a recibir tratamientos preventivos. Las complicaciones, como les mencioné al principio, es el estatus migrañoso, es cuando las crisis ya se prolongan más allá de 2 o 3 días y sí o sí tenemos que hospitalizar al paciente para hacer manejo endovenoso, hidratar al paciente y hacer un manejo más exhaustivo del dolor. El aura migrañosa persistente sin infartos, cuando ese aura se prolonga más allá de los 60 minutos, o puede ser recurrente las horas y los días, y también obliga generalmente a hospitalizar al paciente y descartar que no se trate de una enfermedad cerebrovascular. El infarto cerebral migrañoso, en pacientes jóvenes puede pasar que tengan principalmente migraña con aura. Ustedes lo van a estudiar, le van a hacer ecocardio, ecodoppler, alfa resonancia, Holter, todo les va a dar negativo, y por exclusión se puede asumir que la migraña con aura pudo haber sido el factor que complicó a ese paciente y que determinó que tenga un infarto cerebral. Y las crisis convulsivas después de un ataque migrañoso, puede pasar que mientras el paciente, o después de que haya tenido un ataque migrañoso, sin tener antecedentes de epilepsia, pueda tener una crisis epiléptica. Es importante estudiarlos y seguirlos en el tiempo, porque recuerden que uno de los diagnósticos diferenciales, más si es una migraña con aura, es que no sean crisis epilépticas de inicio focal. Bueno, entonces recuerden que hay una relación entre la migraña y el ataque cerebrovascular. Puede haber coincidencias, se asemejan en los síntomas, principalmente la migraña con aura, pero también hay una causalidad, ¿sí? La migraña es un factor de riesgo para tener un evento cerebrovascular, por lo tanto, a las pacientes con migraña con aura se les recomienda que no fumen, que se controlen la presión arterial, a las mujeres que no utilicen anticonceptivos con alto contenido estrogénico, sino que utilicen otros métodos de planificación. Y por último, hay patologías o síndromes específicos o causas genéticas donde coexiste la migraña y la enfermedad cerebrovascular. Esto ocurre, por ejemplo, en las enfermedades mitocondriales, como el MELAS, o en enfermedades genéticas como el CADASIL, donde los pacientes tienen enfermedad de pequeño vaso o incluso a veces hacen hemorragias intracerebrales pequeñas y tiene la particularidad de que tienen migraña como otra característica clínica y es una enfermedad autosómica dominante. Bueno, en el caso particular entonces de la migraña, en general, hablando del tiempo, inicia en la adolescencia o en la juventud con su pico de incidencia en la segunda o tercera década. Las crisis, para que sea el diagnóstico de la migraña sin aura, tiene que haber sufrido por lo menos 5 episodios, en los ataques con aura por lo menos 2. Y para establecer que la migraña es crónica, el paciente tiene que haber sufrido 15 o más días de cefalea al mes durante 3 meses. La duración del ataque de la migraña sin aura es de 48 a 72 horas y el aura per se dura entre 5 a 60 minutos, salvo que tenga una aura prolongada, ¿sí? Que obligaría ya a hospitalizar al paciente y a estudiarlo más en profundidad.
La migraña inicia en forma unilateral, aunque puede irradiar y puede ir cambiando de lado a lo largo de la evolución del dolor. El dolor es en general superficial o profundo y se describe como pulsátil. Puede tener algunos pródromos, como que el paciente bosteza, tiene somnolencia, ansiedad. Profe, no se lo escucho. Se fue. ¿Me ven todavía en la pantalla? Sí, doctor. Perfecto. Sí, Bueno, doctor. perfecto. No sé, debe ser la conexión a internet. Y recuerden que para que sea migraña tienen náuseas, vómitos, fotosonofobia y respecto al aura, los síntomas más comunes son los visuales, los sensitivos tipo parestesias y trastornos en el lenguaje como puede ser una afasia transitoria antes de que inicie el dolor. Menos frecuentemente síntomas motores como una hemiparesia, síntomas del tronco cerebral o retinianos. Dentro de los precipitantes, alimentos con alto contenido en grasas, gaseosas, café, el ejercicio, las fluctuaciones del periodo menstrual. Los agravantes va a ser siempre el ejercicio físico, los cambios de ritmo sueño-vigilia, algunos olores, perfumes, y se alivia con el frío y con el descanso, por ejemplo. Allá. Bueno, para el tratamiento, yo les dije, hay que definir que es distinto el tratamiento específico para el ataque migrañoso y el preventivo. En general, de primera elección siempre van a ser los AINES, pueden utilizar ácido acetil salicílico, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, acetaminofén, dipirona, ácido tolfenámico, entre otros, ¿sí? Cuando ya el dolor es más moderado o severo o están en la urgencia, recuerden, no se utilizan opioides para la cefalea tipo migraña. Eso es algo que lo tienen que tener muy presente porque es uno de los errores más frecuentes que veo en la urgencia, que a la migraña la tratan con opioides. No usen tramadol, no usen morfina, no usen meperidina para pacientes con migraña. Esto incluso puede exacerbar la crisis por el mecanismo fisiopatológico que tienen. Recuerden que ocurre una vasodilatación y esos fármacos, los opioides, son más vasodilatadores. Entonces, por la fisiopatología de la migraña, no es conveniente usar opioides. El único caso que podría llegar a pasar es si el paciente es alérgico a los AINES, pero siempre la migraña se maneja inicialmente con AINES. Si el dolor ya es más moderado o severo, van a agregarle a los AINES metoclopramida, domperidona, porque además si tiene vómitos y ustedes quieren utilizar la vía oral, no van a poder. La arcotamina también se puede llegar a utilizar, no más de 4 miligramos al día, no más de 16 miligramos al mes. Eso es importante que lo tengan en cuenta porque si no, después produce como un acostumbramiento y pierde su efectividad. Y otro grupo de fármacos muy importantes para este tipo de cefalea son los triptanes. Acá tenemos disponible el sumatriptán, el sonlitriptán y el naratriptán. Eso los tenemos los tres. Solo los tenemos en vía oral, aunque el sonlitriptán sí lo tenemos también en spray, que a veces tiene un efecto más rápido, más si estamos ante una crisis migrañosa muy severa. Solo se puede repetir otra dosis si el dolor es recurrente entre las primeras 24 horas, pero no se recomienda utilizar, por ejemplo, del sumatriptán no más de 4 tabletas de 200 al mes, ¿sí? O sea, hay que hacer un uso racional de estos medicamentos porque si no lo que suele pasar es que se agrega la cefalea por abuso de analgésicos. Dentro de los preventivos, la elección del preventivo va a tener que ver con las comorbilidades previas del paciente. Se pueden usar betabloqueantes, bloqueantes cálcicos, antidepresivos tricíclicos, neuromoduladores o antiepilépticos, como los quieran llamar, la toxina botulínica o el anticuerpo monoclonal que les digo que estaba en desarrollo, pero ya próximamente lo vamos a tener disponible acá en Colombia. Les doy un ejemplo. Si el paciente es hipertenso, ¿no es cierto? Y está sufriendo un ataque migrañoso, bueno, por ahí el propanolol sería una buena opción, porque también tiene efecto antihipertensivo, podría reducirle algunos de los antihipertensivos que tiene, y además tiene el beneficio de que obviamente le ayuda en el control de su migraña. Los bloqueantes cálcicos se pueden utilizar preferentemente en pacientes jóvenes, no hay que usarlos en pacientes adultos mayores porque tiene predisposición a generar parkinsonismo, da temblor, entonces no es conveniente en adultos mayores. Lo mismo los antidepresivos tricíclicos, es mejor utilizarlos en pacientes jóvenes porque tienen un efecto anticolinérgico y pueden favorecer fallas en la memoria en los pacientes mayores.
Ni que hablar no los van a poder utilizar en pacientes que refieran tener olvidos o fallas mnésicas desde hace algún tiempo. Los que tienen más efectividad son los neuromoduladores o antiepilépticos, entre ellos el topiramato y el ácido valproico. La particularidad de estos dos es que son teratogénicos, entonces tengan en cuenta que por ahí mujeres en edad fértil o mujeres que manifiestan el deseo de quedar embarazadas próximamente, son fármacos que no los vamos a poder tener en cuenta. La toxina butilinica se reserva para cuando ya el paciente tiene una migraña crónica, bien diagnosticada y establecida. Por lo general se aprueba cuando ya ha tenido falla terapéutica alguno de los medicamentos anteriores y se aplica en 30 puntos, son 200 unidades en total. Bueno, y el anticuerpo antipéptido asociado al gen de la calcitonina es un anticuerpo monoclonal que también la indicación es en la migraña crónica. Bueno, Ahora, sí. En algunos casos se hacen combinaciones de fármacos como por ejemplo la ergotamina más la cafeína, pero no se dice que la cafeína puede ser un factor predisponente o un factor desencadenante a migrañas. Mira, Entonces, ¿en qué ocasiones se puede indicar la cafeína? se puede indicar sin ningún problema. En realidad, o sea, el consumo crónico de cafeína es el que puede haber obrado en que se cronifique la migraña. Para el ataque migrañoso, a veces es bien propio de cada paciente. Yo, la verdad, prefiero hoy por hoy usar primero los triptanes y me reservo la ergotamina con cafeína para pacientes que por ahí no toleran los triptanes, para las crisis que son moderadas o severas. Si las crisis son leves, moderadas, siempre trato que se manejen con AINES. Y sí, también hay combinaciones de, por ejemplo, naratriptán con naproxeno. Hay combinaciones de triptanes con AINES y esas por ahí son las más aceptadas. Es como que ya la ergotamina ha caído un poco en desuso, pero hay pacientes que por ahí la reciben hace mucho tiempo y que responden en las crisis severas y bueno, uno la sigue indicando, pero para esos pacientes en particular. Porque los estudios, por ahí lo que se ha comprobado es que no tiene tanta efectividad. En realidad la cafeína per se, la indicación más que tiene es la cefalea postpunción. Cuando le hacen una punción lumbar y el paciente tiene cefalea recurrente, la indicación es administrar cafeína. Pero sí, no es lo ideal darla en la crisis migrañosa. Ahora te vuelvo a repetir, si es un paciente que conoce su migraña desde hace 20 años, por decir, y cuando tiene crisis moderadas a severas, responde bien al fencafén, que es la presentación comercial, bueno, puede seguir tomando su cafeína con ergotamina. Pero si es un paciente de nuevo que recién empezó con las crisis, uno trata más de manejarlo con AINES o con triptanes, que son los fármacos que tienen más evidencia de que tienen una verdadera efectividad en el ataque migrañoso. ¿Sí? Gracias, doctor. De nada. Bueno, para que les quede claro, no se usan opioides en migraña. ¿Sí? Fíjense, acá están los niveles de evidencia en una revisión sistemática de la literatura que se hizo. Entonces, fíjense que lo que tiene más evidencia es la metoclopramida, los triptanes, un poco menos los AINES, ¿sí? Pero en ningún momento aparece, y bueno, menos la dexametasona, bastante incierto, pero fíjense que en ningún momento, bueno, ponen ahí el tramadol, pero también evidencia quédense con ese concepto que no se usan opioides para la migraña. Si responde a eso, bueno, hay que ver, capaz que el diagnóstico no está bien hecho, ¿sí? Eso puede llegar a pasar. Bueno, la segunda cefalea primaria más prevalente es la cefalea tipo tensión, pero se acuerdan que ocupaba el sexto, séptimo lugar, o sea que no llega a ser el impacto que genera en la población, la cefalea tensional no es tan grande como el que lo tiene en la migraña, ¿sí? Son dolores que duran entre 30 minutos hasta 7 días, es opresiva, leve a moderada, es bilateral, holocraniana, ¿sí? En pincha, a veces lo escriben los pacientes. Mejora a veces con la actividad física, no se acompaña de náuseas, pero sí puede haber fotoozonofobia, o puede haber náuseas pero de forma aislada, es decir, no tiene los síntomas juntos como pasaba con la migraña. Tiene una prevalencia alta, el 30 al 70%, puede aparecer en cualquier etapa de la vida, y no hay un factor genético bien establecido como ocurría con la migraña, pero puede haber algo de herencia poligénica, ¿sí? Hay varias teorías, no está tan estudiada como el caso de la migraña. Algunos dicen que hay una hipertonía en los músculos pericraniales y eso es lo que genera esa tensión.
Otros describen que puede haber un descenso en el umbral del dolor y un fenómeno nociceptivo, que puede ser lo que haga que se desencadene ese dolor. Y también hay algunos estudios que se han hecho que establecen que en los músculos maseterinos y pericraniales hay cambios funcionales en estos pacientes que generarían este tipo de dolor. Entonces, si bien es más frecuente, tiene menos impacto en la sociedad desde el punto de vista de la discapacidad, porque el dolor es más leve moderado, no es tan intenso como la migraña. O sea que el paciente puede convivir más amenamente con este tipo de dolor de cabeza que con lo que es la migraña. Y se clasifica en episódica infrecuente, episódica frecuente, cuando el paciente tiene más de hasta 15 días al mes, la crónica cuando son más de 15 días al mes, y la cefalea tipo tensión probable. Acá lo mismo, la cronicidad es la que nos va a marcar el punto de inflexión para decidir si al paciente le vamos a iniciar algún tratamiento preventivo. En el ataque del dolor vamos a utilizar AINES de primera elección. A veces se pueden combinar con relajantes musculares, eso también puede ayudar a mejorar, y para los dolores más severos nos guardamos el ketorolac. Con respecto a los preventivos, podemos usar antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina y la imipramina, que también la usábamos para la migraña. O sea que si el paciente tiene una cefalea mixta, con algunos ataques tipo tensión y otros ataques tipo migrañoso, pueden utilizar los antidepresivos tricíclicos. También pueden utilizar relajantes musculares. A veces eso más en las crisis de dolor en la urgencia, como el diazepam, clorazepam, piridinol. Y terapias físicas de relajación, acupuntura. También se le puede recomendar meditación o mindfulness. Y también hay un tipo de terapia que es higiene postural, ¿sí? Que a veces también ayuda a prevenir este tipo de ataques. Bueno, las cefaleas trigémino autonómicas es un grupo de cefaleas que tienen en común que son unilaterales, que tienen síntomas autonómicos ipsilaterales al dolor, que entre sí tienen variabilidad en el tiempo de duración y la intensidad, y también tienen distinto tratamiento. Esto incluye la cefalea en racimos, que antes se llamaba cefalea de Horton, hemicrania paroxística, la hemicrania continua, la cefalea neuralgiforme uniforme de breve duración con inyección conjuntival y lagrimeo, y la neuralgiforme unilateral de breve duración con síntomas craneales autonómicos. La cefalea en racimos es más frecuente en hombres, es unilateral, afecta a la región orbitaria y supraorbitaria, y las crisis pueden durar de 15 a 180 minutos y pueden ocurrir cada 1 o 2 días durante 5 días. Es bastante episódica. En países donde están bien establecidas las estaciones del año suele ser estacional, o sea, el paciente sabe que en determinado momento del año esas crisis se vuelven recurrentes y van a aparecer, y se caracteriza por ser unilateral, tener inyección conjuntival o lagrimeo, obstrucción nasal, rinorrea, edema palpebral, sudoración, sensación de agitación y desasosiego, miosis y tosis palpebral. Es decir, que puede coexistir con un síndrome de Horner. Bueno, algo importante es que los ataques ocurren generalmente durante la noche y que le generan al paciente una inquietud motora, irritabilidad, incluso a veces hasta les dan ideas suicidas, ¿sí? Por la severidad del dolor. En cuanto a severidad, esta es la peor, digamos. Bueno, como les decía, es más frecuente en hombres, ¿sí? En general aparece entre los 20 y los 35 años, aunque a veces, y tiene la particularidad que en la edad adulta puede llegar a desaparecer, puede tener algo de agregabilidad familiar. No se sabe a ciencia cierta cuál es la fisiopatología, sí se cree que hay una disfunción en las vías monoaminérgicas que unen el tronco cerebral y el hipotálamo, con alguna modulación que pueden establecer el locus ceruleus y el núcleo dorsal del RAFE en esta actividad. Con respecto al tratamiento, fíjense, es muy particular. En el ataque de dolor se puede utilizar oxígeno al 100%, a 12 litros por minuto durante 15 a 20 minutos. Yo a veces cuando tengo pacientes que ya están diagnosticados, les hago, en un recetario les pongo, este paciente sufre cefalea en racimos, para la crisis por favor administrar oxígeno, así como está escrito acá. Así cuando llegan a la urgencia muchas veces hay desconocimiento de la patología, y cuando el paciente dice, no, a mí la cefalea se me da con oxígeno, muchos se les quedan mirando como, ¿qué es esto, no?
Entonces es bueno ya tener conocimiento y a veces si ya está identificado el paciente, darle alguna ayudita para que si le toca ir a la urgencia, que tenga el aval de su neurólogo de qué es lo que tiene que recibir. También se puede usar ergotamina o sumatriptán en el momento de la crisis. En algunos países hay ergotamina endovenosa y también sumatriptán inyectable, que obviamente va a ser mucho más efectivo porque actúa mucho más rápido. Bueno, acá nos tocará seguir usando las presentaciones vía oral. Y como preventivo, cuando el paciente sufre más de 15 días al mes, puede utilizar prednisolona, verapamilo, litio. Recuerden que da síntomas neuropsiquiátricos, que hasta incluso puede dar ideación suicida. Entonces, en esos casos, capaz que sí, me reservo más los que son el litio, por ejemplo. Se puede usar topiramato, melatonina. Y ya en los casos muy severos se pueden dar opciones quirúrgicas, pero que no tienen demasiada efectividad. La migraña paroxística o crónica es más común en mujeres. El dolor es bastante parecido. Las crisis duran de 2 a 30 minutos. También puede ser recurrente y en general hasta puede tener 5 episodios en el día. Puede tener entonces lagrimeo, inyección conjuntival, obstrucción nasal, rinorrea, sudoración frontal o facial, tosis palpebral, miosis y edema palpebral. Es mucho menos frecuente, ¿sí? Entonces, como les decía, es más frecuente en las mujeres, a veces aparece durante el embarazo y tiene la particularidad que el ataque se trata con indometacina, ¿sí? Que está bastante en falta en Colombia, a veces es difícil de conseguir, pero bueno, tiene muy buena respuesta la indometacina. Y dentro del preventivo usamos algunos fármacos similares a la cefalea en racimos, como el verapamilo, la prednisolona y el topiramato, que se usaban en la otra, y acá también se puede utilizar la pregabalina. Hay otras cefaleas primarias que por ahí son menos frecuentes, pero están en la clasificación. Yo les puse algunos ejemplos, por ejemplo, la primaria asociada a la tos, al ejercicio, a la actividad sexual, la hípnica, ¿sí? Son menos frecuentes, pero si se dan en esas situaciones, ustedes pueden establecer el diagnóstico específico, ¿sí? Habiendo descartado que no se trate de otra patología. Bueno, esto a modo de repaso y por ahí les sirve a ustedes para después cuando hagan bien la caracterización de cada una. Es bueno entonces siempre establecer el patrón temporal, la característica del dolor, la intensidad del dolor, síntomas asociados y la conducta o cambios en la conducta que puede generar ese tipo de dolor. Recuerden que la migraña es la que dura más tiempo, dura de 4 a 72 horas la crisis. La cronicidad es la misma para todas, siempre tener más de 15 días de dolor al mes establece que el dolor se cronificó. La tensional dura horas o días, o sea, se prolonga, pero la intensidad la más frecuente, la más intensa, perdón, es la cefalea en racimos, le sigue la migraña y por último la tensional, que es mucho más leve. Los síntomas asociados, recuerden náuseas, vómitos, fotosonofobia para la migraña, algunas náuseas leves en la tensional, y los signos autonómicos como era inyección conjuntival, rinorrea, en el caso particular de la cefalea en racimos, y los cambios en la conducta, en la migraña, obliga a que el paciente quiera reposo y que se ponga en la oscuridad porque eso mejora el dolor. Y recuerden que la cefalea en racimos puede dar agitación psicomotora, excitación psicomotriz e incluso hasta ideación suicida por la severidad e intensidad del dolor. Bueno, ¿alguna pregunta de las cefaleas primarias? Doctora, yo tengo una. Dale. Cuando usted nos hablaba de las crisis migrañosas y de la cantidad, pues, en general de medicamentos que se pueden dar, algunos de esos medicamentos que usted manda, tanto preventivos como para el tratamiento fijo, puede producir tolerancia. O sea, son medicamentos que se tienen que cambiar dependiendo del tiempo que el paciente lleve con las crisis migrañosas. Sí, tenés toda la razón. Por ejemplo, el paciente que toma diariamente analgésicos, ¿sí? Eso puede ya categorizarse como una cefalea por abuso de analgésicos. Entonces, si él viene recibiendo, no sé, naproxeno todos los días, eso obliga muchas veces a que hay que cambiar de grupo farmacológico, la dosificación, y lo que hay que tratar de hacer, o sea, sí o sí te va a obligar a ponerle un tratamiento preventivo y obligarlo a espaciar un poco más el uso del otro AINE que vos elijas o de ponerle un triptán. Porque sí, produce tolerancia o incluso sobreagrega lo que es la cefalea por abuso de analgésicos. Eso sí puede pasar. Lo mismo la ergotamina. La ergotamina, la clave es, por ejemplo, del Fencafen, no más de 2 por día, no más de 4 por semana, no más de 10 al mes. Yo siempre les digo así. Por lo mismo, porque a veces eso genera como un acostumbramiento y genera tolerancia, el fármaco pierde efectividad y en general la ergotamina
hay que guardarla para las crisis que son más moderadas a severas, porque el que es migrañoso sabe, hay algunas crisis que son leves, que por ahí con una AINE pueden mejorar enseguida y listo. Pero las crisis moderadas a severas hay que ahí escalonar a un fármaco de mayor potencia. A veces, como ya saben que ese fármaco de mayor potencia es el que les calma el dolor sí o sí, no quieren pasar por el tema de usar un fármaco de menor potencia. Entonces, eso es lo que termina haciendo que lo usen en forma habitual y eso hace que sí, que pierda efectividad y que incluso genere un acostumbramiento o sobreagregue, en el caso de los AINES, cuando se usan en forma frecuente, una cefalea por abuso de analgésicos, que el manejo ya es diferente. Entonces, hay que tener cierta rigurosidad y conducta en cómo uno se administra los fármacos para este tipo de cosas. Más que nada cuando se cronifica, porque si es episódica, ocurre que yo, una vez por semana, una vez cada 15 días no pasa nada, porque obviamente si tomás el medicamento en ese momento, está todo bien. El tema son los que consumen diariamente medicación para evitarse el dolor, ahí sí es donde se vuelve más difícil el manejo, porque te vas quedando sin estrategias. Doctora, yo tengo otra pregunta, además de esa. Usted hablaba al inicio de que la migraña o pues la cefalea propiamente puede darse por circuitos patológicos y modificación de los vasos. Hay posibilidades también de que las personas generen este tipo de cefaleas, ya sean migrañas o crisis migrañosas, por ejemplo, administración de ciertos fármacos que no tienen nada que ver de pronto con la vasodilatación o con la cefalea específicamente. A vos tenés que pensar esto. Ser migrañoso es una condición, así como yo les dije que la epilepsia es ya una condición con la que nace el paciente o que adquiere el paciente para repetir en el tiempo las crisis epilépticas, bueno, en el migrañoso pasa lo mismo. Y sí está establecido que hay un condicionamiento genético que es muy fuerte. O sea, la persona que sufre una migraña ha heredado ciertos genes que favorecen que existan estos circuitos anómalos de dolor. Entonces, el paciente nace con esa predisposición. Que vos tengas más o menos crisis va a depender muchas veces de los hábitos que tengas. Cuando el paciente adhiere a hábitos más saludables, tiene una calidad de vida mucho mejor, porque vos pensás que ese condicionamiento a repetir el dolor viene inherente con el paciente, eso ya está ahí estructural, eso no se puede modificar. Pero no es que si vos tomás un medicamento te terminás volviendo migrañoso, eso no es así, no. Vos pensás que eso sí se sabe que hay un factor que tiene que ver con la genética propia del paciente migrañoso, donde ese paciente nace con esos circuitos anómalos y esa predisposición a tener esas crisis de dolor. No es que vos, no sé, tuviste un trauma craneoencefálico y te volvés migrañoso, eso no es así. En todo caso sería una cefalea postraumática crónica, que es una cefalea secundaria, pero no te volvés migrañoso porque te golpeaste la cabeza o porque tomaste determinado fármaco. Sí, la migraña se sabe que uno ya nace con esa predisposición a tener ese tipo de crisis de dolor. El momento donde se inicia, bueno, es aleatorio, en general, como decía yo, es en la adolescencia, pero hay pacientes que por ahí lo hacen más tardíamente, o entre los 20 y los 30 años empiezan. Hay gente que más tempranamente, porque hay también adolescentes o niños que empiezan con migraña desde más joven. Más que nada, si ahí tienen síndromes especiales como el que yo les mencionaba, el CADASIL, o las encefalopatías mitocondriales, son patologías genéticas que tienen per se también incluida la migraña. Pero el migrañoso se nace, no se hace. ¿De acuerdo? O sea, no es que hay una Vale, gracias. Es así, vos nacés con ese condicionamiento a sufrir esas crisis de dolor. Lo que te va a cambiar tu calidad de vida es qué tipo de hábitos adquieras a lo largo de la vida y obviamente si adherís a tipo de dietas, a hacer ejercicio regular, a hacer cosas que prevengan que las crisis de dolor no sean tan frecuentes. Bueno, las cefaleas secundarias van a ser aquellas que sí tienen que ver con un daño estructural, que puede ser ya sea en los vasos sanguíneos, en alguna porción específica del cerebro, y que van a generar en el tiempo también una predisposición, o a veces ocurren solamente mientras dure la patología, porque puede estar, por ejemplo, asociada a un trastorno hidroelectrolítico, y mientras dure el trastorno hidroelectrolítico dura la cefalea, pero después una vez que corregimos eso, se logra mejorar el dolor, ¿sí? Siempre es importante, cuando tenemos la sospecha de que la cefalea puede ser secundaria, hacer una neuroimagen. Se puede iniciar el estudio con una tomografía y si ya estoy pensando en patologías más específicas, termino haciendo una resonancia con una angioresonancia, ¿sí? Algunos signos de alarma que me van a hacer pensar que la cefalea es secundaria es, por ejemplo, que sea de reciente comienzo, agudo, un dolor nuevo sumado a lo anterior, pero el paciente fue
migrañoso toda su vida, pero ahora empieza con un dolor que es más holocraniano, de intensidad más severa, se perpetúa más en el tiempo, es de difícil manejo con los fármacos que antes respondía, entonces eso obliga a reestudiar al paciente. Aquel dolor que el paciente lo refiere como el peor de su vida, recuerden que eso orienta por ahí hacia la hemorragia subaracnoidea, que esté asociado a trastornos en la visión, a debilidad, pérdida de la sensibilidad, trastornos en el lenguaje como la afasia o la disartria, que tenga vértigo. Cuando el paciente sufre el estado migrañoso, es decir, que ese dolor se perpetúa más allá de 2 o 3 días, ojo que capaz que está haciendo un evento cerebrovascular. Cuando aparece alguna alteración en el examen físico, como una hemiparesia, una hemiplegia, y en pacientes inmunocomprometidos, ya sea por VIH, SIDA, o pacientes que tengan trasplante de médula ósea, o pacientes que reciban tratamientos inmunosupresores, ojo cuando empiezan con una cefalea de novo, obliga a hacer un estudio un poco más exhaustivo. Las imágenes siempre nos van a ayudar a distinguir entre una cefalea primaria o secundaria. Acá yo les puse ejemplos de pacientes que fueron míos. La primera es una señora que consultó por cefalea, terminó teniendo imágenes múltiples, redondeadas, suprainfratentoriales, con captación de contraste y en metástasis de un adenocarcinoma de pulmón. Entonces, fíjense que el síntoma principal por el que consultó fue cefalea y la señora terminó teniendo cáncer de pulmón. Abajo tenemos una paciente joven que tomaba anticonceptivos orales, que también empezó con cefalea y tiene una trombosis del seno venoso transverso del lado derecho. Y acá tenemos un paciente con una malformación arteriovenosa, esa es la angiografía, que no está rota, no sangró, pero eso genera dolor de cabeza también. Y por último, hay trastornos vasculares, craneales o cervicales. Recuerden que la hemorragia subaracnoidea es una causa de cefalea secundaria, es la más mortal de esas cefaleas secundarias y hay que tener una alta sospecha cuando el paciente refiere que tiene una cefalea en estallido o la peor cefalea de toda su vida, ¿sí? En general ocurren por rupturas de aneurismas, aunque también puede ser por malformaciones arteriovenosas, y la edad promedio de la ruptura son los 53 años. Acuérdense que habíamos visto que hay factores de riesgo modificables y no modificables para sufrir una hemorragia subaracnoidea en el marco ya teniendo un aneurisma. Entonces, pacientes que saben que portan un aneurisma cerebral y por ahí si tienen, no sé, menos de 7 milímetros no le hicieron ningún tratamiento, deben controlarse la presión arterial, no deben fumar, no deben consumir alcohol ni tampoco drogas simpático-miméticas. ¿Sí? Hay otros factores que no los vamos a poder modificar, como ser mujer, la etnia afroamericana o hispano-japonesa, tener historia familiar o enfermedades ya genéticas que predisponen a trastornos del colágeno, como el síndrome de Ehlers-Danlos o también la poliquistosis renal. Entonces recuerden que alguien que tiene un aneurisma nace con esa malformación en la pared del vaso y eso predispone que con la turbulencia del flujo sanguíneo se produzca la ruptura y el paciente consulte por una cefalea en estallido con alteración de la conciencia, puede tener un síndrome de hipertensión endocraniana y puede tener rigidez de nuca. Bueno, ya les dije la peor cefalea de su vida. Recuerden que pueden tener distintas semiologías según cuál es el territorio vascular que está involucrado. Hay que prestar especial atención a los pares craneales, recuerden. El tercero, por ejemplo, orienta hacia un aneurisma de la comunicante posterior, ¿sí? Y recuerden que el diagnóstico va a ser por tomografía, ¿sí? En el caso que la tomografía me dé negativa con un Fisher 1, voy a recurrir a hacer la punción lumbar para ver si tiene eritrocitos crenados, o santocromía, y si no, el gol estándar para poder establecer si hay un aneurisma roto o una malformación arteriovenosa es con una angiografía. Bueno, las escalas que ya las vimos también el otro día en la clase de enfermedad cerebrovascular, recuerden que se establece una escala que es radiológica y una clínica porque puede haber disociación clínico-radiológica, la clínica es la de Huntington, que va de 1 a 5, y la radiológica es la de Fisher, que va de 1 a 4, dependiendo del volumen del sangrado que tenga el paciente. Y en el algoritmo de estudio, recuerden, primero siempre la tomografía, si ya veo que hay una hemorragia subaracnoidea, hago de una la angiografía digital, si encuentro el aneurisma lo trato, si no lo encuentro la voy a repetir, y si no la vuelvo a encontrar hay que ampliar la imagen hacia la médula, porque hay veces que hay malformaciones arteriovenosas o aneurismas medulares que pueden generar una hemorragia subaracnoidea también. Si no veo nada en la tomografía, voy a hacer la punción lumbar. Si me da dudosa o anormal, directamente hago la angiografía y si encuentro el aneurisma hay que tratar.
Bueno, y lo último, esa la puse porque dentro de las cefaleas secundarias es la que hay que tener más alta sospecha, hay que prestar atención cuando el paciente refiere que es la peor cefalea de su vida, hay que buscar los signos clínicos, examinar bien los pares craneales y recuerden siempre ver si el paciente tiene rigidez de nuca. Con respecto a las neuralgias o neuropatías craneales dolorosas y otros dolores faciales, se caracterizan porque están en un territorio de un nervio específico y se distribuyen por el territorio que inerva ese nervio. El paciente refiere que tiene electricidad, quemazón, hormigueo o dolor en tipo ráfaga, y la más común, la más frecuente es la neuralgia del trigémino, pero también existe la del glosofaringeo, la del laringio superior y la del nervio occipital. Nos vamos a enfocar en la del trigémino. Recuerden que el trigémino es un nervio mixto que da inervación sensitiva y motora. Lo que nos interesa para esta patología en particular son las ramas sensitivas, que tiene 3, la rama oftálmica, maxilar superior y la mandibular. Se puede dar en cualquiera de las 3 ramas o incluso hasta 2. La más común es la segunda rama que se afecta. Los ataques son de minutos a segundos, o mejor dicho, de segundos a minutos, de inicio brusco. Puede haber algunos desencadenantes, como por ejemplo cepillarse los dientes, comer algún tipo de alimentos, los cambios o sean alimentos fríos o alimentos calientes, al afeitarse, al hablar. Y son muy molestos, la intensidad es bastante de moderada a severa y bastante incapacitante para el paciente que lo sufre. Como les decía, el territorio que más frecuentemente se afecta es la segunda rama, después la tercera, la mandibular, y por último la primera. Y se puede dividir en esencial o clásica, donde no hay un daño estructural evidente que lo genere, y la secundaria es cuando, por ejemplo, puede haber una placa desmielinizante en el marco de una esclerosis múltiple o un tumor en el ángulo pontocerebeloso que genere una neuralgia del trigémino sintomática. En cuanto a la fisiopatología, se cree que hay una compresión del nervio en la salida del tronco por estructuras vasculares, aunque eso no siempre se ha logrado documentar, y también se plantea que puede haber anomalías neurofisiológicas por cambios en la mielina, en la zona de transición del tronco cerebral, en la raíz del trigémino. Durante la crisis hay un aumento de la actividad aferente y disminución de la inhibición a nivel del trigémino, y hay una excesiva respuesta ante distintos estímulos por parte de las neuronas que están en el núcleo del trigémino. Eso se estableció con resonancia funcional. Con respecto al manejo de esta patología, obviamente es tratar de evitar los desencadenantes. La droga de primera elección es la carbamazepina, ¿sí? Se puede utilizar desde 800 hasta 1200 miligramos o la oxcarbazepina en el caso que no tenga muy buena tolerancia. En el caso de crisis muy intensas, cuando el paciente tiene trismus mandibular y tiene imposibilitada la vía oral, que suele pasar porque la crisis es tan severa que no puede ni siquiera tragar, pueden utilizar fenitoína endovenosa 800 miligramos, eso se hace en la urgencia. También se pueden agregar fármacos como la pregabalina, la mifeprina, el baclofeno, eso se suma a la carbamazepina, o si tiene contraindicaciones para la carbamazepina, lo usan de primera línea, y la toxina butilínica también se puede utilizar al aplicarse en las zonas de gatillo o en las ramas afectadas. Cuando el tratamiento farmacológico falla, se pueden llegar a ofrecer opciones quirúrgicas, pero lamentablemente no tienen muy buena respuesta estas. Se pueden hacer una termolesión selectiva, una cirugía microvascular descompresiva en el caso de que hayamos objetivado la dilatación del asa vascular, o la utilización de un bisturí con rayos gamma, con una cirugía estereotáxica, y lo que se hace es aplicar eso en la emergencia de la raíz del quinto par. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Duda, comentario? ¿Les quedó todo claro?